Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nuevamente les queremos saludar aquí de nuestra casa, nuestro hogar. Les extrañamos mucho. Antes de iniciar esta clase, quiero pedir oración nuevamente por la familia Méndez. Creo que ya muchos de ustedes saben que falleció nuestro hermano Juan Méndez y por lo tanto, pues apreciamos todas las oraciones que puedan dar a favor de la familia Méndez. Dios siga confortando sus corazones. Es la oración de mi corazón. Yo creo que es también la oración, la petición de cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de los últimos días y vamos a concentrar nuestra atención sobre el tema el alfa y el omega. Y nos vamos a ir a dos pasajes que se encuentran en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 8 y el 11. Voy a cambiar la pantalla para que me puedan seguir a través de la lectura. Si me permiten un segundito aquí. Muy bien, yo creo que todos pueden ver ahí, ¿verdad? Cristo, el alfa y el omega. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y también hay otra cita aquí en el versículo 11 que quiero leer. Dice, yo soy el alfa y el omega. Nuevamente repite, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, en esta mañana pues vamos a hablar un poquito de comunicación. Yo creo, amado hermano, que hay mucha gente en el hoy en día que no sabe cómo comunicarse con Dios. No saben que Dios tiene un lenguaje muy único para comunicar con Él. Y ciertamente el mundo trata de hablar con Dios, pero no puede, porque Dios, no podemos alcanzar a Dios a través de Buda, a través de los billones de diositos que hay por allí en la religión de los hindús. Y por allá muchos han hecho otros tipos de dioses que realmente no podemos, el hombre no puede comunicarse con Dios a través de esos dioses. Solamente hay una manera de hablar con Dios. Y hoy más que nunca debemos de saber cómo comunicarnos con Dios. Nuestro texto dice, yo soy el alfa y el omega. El Señor es, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego y omega, pues sabemos que es la última letra. Entonces la palabra alfabeta viene de las primeras dos letras del griego. Alfa y beta son las primeras dos. Y de esta alfabeta podemos formar palabras. Y quiero estar muy claro con cada uno de ustedes que Jesús es la palabra de Dios. La única manera que podemos comunicarnos con Dios es a través del Señor. La única manera que vamos a poder comunicarnos con Él. No hay otra vía, no hay otra manera. El lenguaje que Dios entiende y acepta es el lenguaje y palabras donde el Señor, su Hijo, es reconocido como el alfa y el omega, y todas las letras que están en medio del alfa y el omega. Y como el alfa y el omega, el Señor está diciendo, yo soy el primero y soy el último, soy el fin. Y es muy interesante notar aquí que este título lo pone en el principio y también en el fin que se encuentra
en el libro de Apocalipsis. Yo creo que esto es consistente con lo que vemos en el libro de Isaías. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Entonces vemos que el Señor es el principio y también es el fin, es el último. Él es la meta al destino donde toda vida está moviéndose hacia Él, ya sea para ser salvo por Él, porque Él es el único que puede salvar, o ser juzgado por Él, o ser guiado por Él, donde algún día vamos a todos nosotros vivir bajo su reinado, el reinado milenial y eterno en la vida venidera. Saben que el Señor es presentado así como el primero y el fin. Y Pablo se refirió al Señor como la marca, o sea, su meta, la meta que él estaba tratando de alcanzar, en la cual él termina lo que Dios empieza, lo que Dios empieza, Dios termina. El Señor es la meta. Veamos lo que dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saben que, amados, el mundo empezó con el Señor y va a terminar con Él. En Génesis capítulo 1:1 lo vemos al Señor en el principio de la creación. En Apocalipsis 22, el versículo 21, vemos que Él pues realmente termina lo que Él inició en Génesis. Y lo encuentro maravilloso lo que vemos en la palabra de Dios. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 3, su versículo 17, vemos allí una maldición. El mundo empezó perfecto, pero cuando entró el pecado a través de la desobediencia, vino la maldición. Y en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 3, vemos que ya no habrá más maldición. En Génesis 3:17 vemos la entrada del dolor. En Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá más dolor. En Génesis capítulo 3, el versículo 18, encontramos allí la mención de espinos y cardos. Y en el Apocalipsis 21:4 dice, las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. En Génesis 3:19 vemos como por causa de la desobediencia volvemos al polvo, pero en Apocalipsis 21:4 vemos que ya no habrá más muerte. En Génesis 3:15 vemos que Satanás es suelto, pero en Apocalipsis 20:10 Satanás es atado, y es más, no solamente atado, pero echado al lago de fuego. Y en Génesis capítulo 3, el versículo 24, vemos que el árbol de la vida es inaccesible por la desobediencia nuevamente. Y en Apocalipsis 22, el versículo 14 dice que ya el árbol es accesible, donde tenemos derecho de comer del árbol. Y tengo dos más. En Génesis 3:23 encontramos al hombre echado del paraíso, pero en Apocalipsis 22, el versículo 14, tenemos libre acceso a la ciudad. Y el último, pues vemos también en Génesis 3:15, el Redentor prometido, y en Apocalipsis vemos redención cumplida por lo que el Señor hizo por nosotros. Ciertamente, amados, Cristo es el alfa y el omega. Y la pregunta en esta mañana es, ¿y es el alfa de tu vida? Permita a Dios que estás confiando en Él, le estás sirviendo con todo tu corazón para que pues tengas esa dicha de poder decir, sí, Él es mi alfa.
Vamos nuevamente a Apocalipsis, el versículo 8. Ups, el versículo 8, aquí lo encuentro. Ahí está. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Saben que no solamente encontramos aquí que es el alfa y el omega, pero nuestro texto dice que es el todopoderoso. Este es uno de los títulos que le pertenece a Dios, que le pertenece al Señor. Él es el todopoderoso. Este título, todopoderoso, lo podemos encontrar 48 veces en el Antiguo Testamento y es aplicado aquí al Señor. Todos conocemos la palabra Shaddai. Shaddai significa el suficiente o el que satisface. Y aquí lo que encontramos es que Él es el único que puede satisfacernos. Y Él es el que más necesitamos en este mundo. Yo creo que en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta enfermedad y epidemia, lo que más necesitamos es su fortaleza. Y bueno, gracias a Dios que Él es el todopoderoso, el suficiente que nos puede dar absolutamente todo el poder que necesitamos, especialmente cuando mantenemos una relación con nuestro Señor. Hoy en día, amados, son muchos los que están viviendo en temor, en pánico. La pandemia ha ocasionado a muchos vivir en ese estado, en pánico, y ciertamente toda la injusticia que se ve en el mundo alrededor de nosotros nos tienen preocupados del futuro. Gracias a Dios que el Señor es suficiente para atender a todas nuestras necesidades. Si nosotros le dejamos, le permitimos que Él se encargue de todas nuestras necesidades, yo creo que Él es el todopoderoso para suplir por todas nuestras necesidades. El título todopoderoso también tiene como significado uno con todo el poder, o sea, uno que posee todo el poder. Y esta palabra solo es usado de Dios y la conocemos como la palabra omnipotente. Omni es palabra griega que significa todo y potente, pues sabemos que se refiere a poder. Entonces Él es el todopoderoso. El Señor, amados, es el que nos provee fortaleza y poder que viene del Altísimo. Y Cristo Jesús tiene este poder para darnos a cada uno de nosotros solo por pedirlo. Y saben que cuando Él regrese, porque estas series, este estudio que estamos haciendo se trata de la venida del Señor, vemos en la palabra de Dios que viene con ese poder de Dios en Mateo 26, el versículo 64. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amados, aquí en el primer capítulo de Apocalipsis, Dios nos permite ver su dignidad, su deidad, su poder. Y hay una muy bella descripción del Señor que quiero leer en esta mañana, los versículos 13 al 16. Veamos conmigo, estos pasajes son muy bellos y hablan de la descripción del Señor. Ya sabemos que es el alfa y el omega. Sabemos también que es el todopoderoso. Ahora veamos la descripción del Señor. Y en medio de los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su, perdón, ups, en su fuerza. Amados, notemos que lo vemos aquí. Voy a volver a la pantalla al este pasaje, el versículo 13. Lo vemos en medio de los 7 candeleros. Uh, los candeleros, como hablé en la última semana, representan o simbolizan las iglesias. Y lo que tenemos que entender, lo que debemos de entender, perdón, de este pasaje es que Jesús debe de ser el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia. Y sabe que tanto la iglesia como nuestra vida debe de estar alrededor de él. Él debe de ser el centro de nuestra vida, en la posición de el centro. Noten que en Timoteo capítulo 2, el versículo 5, la palabra de Dios dice que Él es, el versículo 5 dice, porque solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Él es el centro, debe de ser el centro. Pregunta, ¿y es el centro de tu vida? ¿Está reinando en tu corazón? ¿Saben que es importante, mis amados hermanos, mantenerlo en frente y en el centro de nuestra vida? ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros necesitamos un mediador. Todos flaqueamos, todos caemos cortos, y necesitamos uno que intercede por nosotros. Y Él es nuestro mediador, el que intercede entre el hombre, está intercediendo por el hombre, el Señor Jesucristo. Aquí lo vemos, amados hermanos, vestido en una ropa que llegaba a los pies. Esta ropa era una ropa típica que solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes usaban para ministrar dentro del lugar santísimo en el templo. Y aquí vemos, amados hermanos, que Jesús es ese sumo sacerdote. El autor de Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amados, y quiero terminar con esto. Hoy no es el tiempo de perder nuestra fe. Hoy es el tiempo de mantener la fe que tenemos. Hoy es el tiempo de buscar al Señor y pedirle que nos dé un aumento de fe, que nos ayude no solamente a mantener nuestra fe, pero aunque nos dé un aumento de fe. Yo creo que Dios está hablándonos hoy. Yo creo que Dios está hablando a alguien en esta mañana. ¿Me estás oyendo? Hoy no es el tiempo para dejar o para soltar nuestra fe, sino para mantener nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta. Esta es la razón. Jesús viene pronto, y lo que empezó en Génesis lo va a terminar en Apocalipsis. Y saben que el mensaje que Dios le dio a Cristo para darle al ángel, para dársela a Juan, para dársela a las 7 iglesias, es el mismo mensaje que Dios está comunicando a nosotros hoy. Él siempre ha estado interesado en comunicar, en tener mantener una comunión entre el hombre y él. Siempre desea tener compañerismo. Nos creó para compañerismo, nos creó para una relación, para que todos podamos tener una preciosa
esperanza y un futuro porque Dios tiene un plan para nosotros. Yo quiero preguntarte si Dios ha revelado su plan hacia ti. Yo te garantizo que si Él es el centro de tu vida, tú vas a saber cuál es el plan de Dios para ti. Dios tiene plan para todos nosotros. En Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oremos en estos momentos. Amante Dios, gracias Señor te damos porque nos permites, oh Señor, tener esta plática, esta devoción en esta mañana, enfocar sobre ti el alfa y el omega, el todopoderoso, el principio y el fin. Gracias Señor que nuevamente nos fortalece, Señor, nos das crecimiento de tu palabra, crecimiento de fe. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor. Que, Señor, nos encuentres firmes, Señor, en tu camino, Señor. Y sirviéndote, Señor, que podamos, Padre bendito. Yo te pido, Señor, sigo pidiendo por mis alumnos, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando esta devoción, esta devocional, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que están padeciendo necesidad. Nuevamente te pedimos por la familia Méndez, Señor. Te pedimos que confortes esos corazones, Señor. Que nos ayudes, Señor, en los días que vienen, Señor, a poder ministrar a sus corazones, Señor, y ministrar, Señor, en esos servicios, entierro y velorio y entierro, Señor. Y así, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están en casa, aquellos que no han podido llegar a tu casa, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Aliméntales, fortaléceles ahí donde están, Señor. Y, Señor, nosotros que llegamos, Señor, bendícenos, Señor, con tu presencia, Señor, los que estamos en tu casa esta tarde, Señor. Bendícenos, Señor, con tu poder, con tu presencia, Señor. Y te lo imploramos, Señor, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, los extraño mucho y estoy rogándole a Dios que ya pronto nos permite regresar a nuestra escuela dominical. Yo extraño mucho mi clase y cuando digo mi clase estoy hablando de ustedes. Los extraño mucho. También pues extraño servir a Dios así en vivo. Todo esto es diferente para mí, pero con mucho amor y cariño, pues vamos a servir a donde Dios nos mande a servir y si tenemos que aprender tecnología nueva, pues vamos a aprenderla con mucha energía, entusiasmo y con gozo y amor. Los amamos mucho, amados, y Dios siga bendiciendo y enriqueciendo sus vidas. Amén.